Por primera vez en Ecuador se declara oficialmente la existencia de un conflicto armado interno. La decisión la tomó el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de enero. Y es que en la última semana hubo una serie de hechos violentos que hicieron que el mandatario aprobara 2 decretos al respecto. Lo más reciente comenzó el 7 de enero, cuando José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y líder de Los Choneros, una de las bandas más peligrosas del país, se escapó de la cárcel regional en Guayaquil. El presidente Noboa respondió con el decreto 110, en el que por primera vez en su reciente mandato declaró estado de excepción en todo el país por 2 meses ante lo que catalogó como una grave conmoción interna. En ese decreto le dio más poderes a los militares al permitirles entrar a las prisiones y trabajar de la mano con la policía en todo el país. El mismo documento declaró también un toque de queda nacional entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, pero la violencia no cesó. El 9 de enero, un grupo de encapuchados armados se tomó el canal público TC Noticias en la ciudad de Guayaquil en plena transmisión en vivo, a lo que Noboa respondió con más mano dura, ya que con el decreto 111 declaró el conflicto armado en Ecuador. El argumento de la presidencia es que las bandas criminales no son simples delincuentes, sino que ya son actores no estatales beligerantes, y por eso declaró a 22 organizaciones como terroristas, incluidos los choneros y los lobos. Pero en la práctica, ¿qué significa que haya un conflicto armado en Ecuador? ¿Y qué poderes tienen los militares ahora que no tenían antes? También, ¿qué implica hablar de grupos armados y no de bandas? Es todo lo que analizaremos en el debate de hoy. Los invito a que dejen sus comentarios en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y el debate también está en podcast en sus plataformas favoritas como Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Antes de darle paso a nuestros invitados, nos conectamos con nuestro enviado especial a Quito, Rodrigo Sedano. Rodrigo, gracias por estar con nosotros y ahora que usted está en Quito, cuéntenos cómo es el ambiente en la capital desde que se decretó el conflicto armado en Ecuador. ¿Hay más militares ahora? Bueno, María Clara, en primer lugar es un placer estar contigo otra vez en este espacio y si me permites yo hablaría de 3 puntos, de 3 sensaciones que hemos podido vivir en Quito. Por un lugar, calma, también expectativa y miedo. Y voy a desgranarlas. Desde un primer momento que hemos llegado a la ciudad, ya en el aeropuerto, se veía quizás menos gente que en otras ocasiones, menos tráfico en ese aeropuerto y también en la ciudad, de camino a ella. Quito es una ciudad que también suele tener trancones, suele tener atascos a sus entradas. Hoy no existían y las primeras impresiones era de que las calles estaban vacías, María Clara. Y voy a hablar de esa presencia militar porque efectivamente se ve también más presencia militar en las calles. Nosotros lo hemos podido vivir también a pocos minutos de salir de nuestro hotel, camino pues a diferentes puntos de la ciudad, a hacer nuestros reportes. Hemos tenido que parar porque los militares, un grupo de 4 o 5 militares, nos han hecho un control, nos han explicado que están buscando explosivos, armas en diferentes puntos de la ciudad, precisamente por este decreto que estamos hablando que introdujo el presidente Daniel Noboa. Después en el centro de la ciudad, que suele ser una zona muy bulliciosa, con mucho comercio, también todo el mundo nos comentaba que efectivamente los 2 últimos días se ve mucha menos gente de lo habitual. Hemos visto también incluso algunos negocios cerrados a las 3, 4 de la tarde, cuando la gente suele estar haciendo muchas de sus compras. Y una cosa muy importante, había miedo de hablar con la prensa a la cámara. Cuando les preguntábamos a las personas si podían darnos algunas declaraciones fuera de cámara, nos decían que estaban preocupados, que obviamente la situación en Quito no es la misma que en Guayaquil, que hemos podido ver pues que durante los últimos meses, también en estos días, es más preocupante que aquí en la capital, pero que también tienen miedo porque no saben lo que puede llegar a pasar y todo ello pese a que efectivamente también ellos dan cuenta de que sí, que hay más militares, también más presencia policial en las calles. Nos han comentado incluso también que van a cerrar o que iban a cerrar antes sus negocios porque tienen miedo de lo que pueda pasar por la noche, María Clara. Usted mencionaba entonces las requisas que ustedes mismos vivieron por parte de los militares y que es uno de los poderes que otorgan estos decretos que más tarde ampliaremos. Cuéntenos, además de los decretos 110 y 111, ¿qué otras decisiones ha tomado el gobierno de Daniel Noboa?
Sí, quizás ninguna tan fuerte como la que pudimos ver ayer, esos decretos en los que, como bien indicabas en la introducción a este programa, pues ha declarado ese conflicto armado interno, María Clara. Lo que sí ha hecho ha sido dar detalles de lo que parece ser va a ser su política ahora hacia estos grupos a los que ellos ahora denominan terroristas, las acciones que va a llevar el ejército y también lo que va a hacer el gobierno. Ha amenazado esta mañana Daniel Noboa en una entrevista a un medio local, tanto a los jueces como a los fiscales y a los funcionarios corruptos que estén involucrados en casos que les liguen a estos grupos delincuenciales, de que va a caer todo el peso de la ley sobre ellos y que los van a tratar como, digo palabras textuales, también como terroristas. Y es muy importante porque las acciones que pueda tomar ahora el ejército van a ser la clave de este punto de lo que esté pasando. Y voy a hablar del ejército porque han dado también una rueda de prensa esta misma tarde, también en el Ministerio de Defensa han dicho concretamente, María Clara, que ha habido 5 personas abatidas, 329 personas detenidas, a las que también denominan presuntos terroristas, y 28 reos que han vuelto a prisión. Han dejado muy claro que el ejército, tampoco el gobierno en general, va a negociar con estos grupos. Recordemos que ayer muchos de ellos pidieron al gobierno negociar para, dijeron, no matar o seguir ocupándose de la seguridad de esas personas que tienen secuestradas dentro de algunas cárceles. Ha dicho también algunas cosas muy interesantes Daniel Noboa, como que pretende que 1.500 presos extranjeros, muchos de ellos de Colombia, salgan de la cárcel también en los próximos días. Ha dicho que primero bajo acuerdo con otros países, pero por ejemplo el ministro de Justicia de Colombia ha dicho que a ver qué pasa, porque si esas personas no tienen en su país de origen una causa abierta, van a quedar en libertad. Por último, ha dicho también Daniel Noboa que este mismo jueves 11, que estaba prevista el inicio de la construcción de esas 2 megacárceles al estilo Nayib Bukele, dijo que incluso van a ser las mismas empresas las que las construyan. Bueno, eso sigue en pie y además también ha anunciado nuevos decretos, nuevas medidas para paliar los cortes de electricidad que se siguen dando en algunos puntos del país. Gracias, Rodrigo, por este amplio informe desde Quito. Y como usted bien lo mencionaba, ya comienzan a surgir y a repetirse diferentes preguntas como corrupción, terrorismo y guerra. Pero, ¿qué significa todo esto? Para discutirlo en nuestro debate nos acompaña Carol Noroña. Ella es periodista de investigación especializada en crimen organizado y derechos humanos. A diferencia de lo que siempre hacemos en el debate, esta vez no diremos en qué lugar del mundo se encuentra, pues ya ha sido amenazada en otras ocasiones. También nos acompaña Efrén Guerrero Salgado, abogado constitucionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien está en Quito. A los dos les doy la bienvenida a este debate. Y comienzo con usted, Carol, para preguntarle y que le pueda explicar a nuestra audiencia qué significa la declaración del conflicto armado y qué tan novedoso es esto en Ecuador. Bueno, buenas noches, María Clara. También un gusto ver a Efrén, que creo que es un investigador, un académico cuya perspectiva es vital para lo que está sucediendo. Yo creo que, bueno, Efrén podrá detallar muchísimo más con un análisis constitucional de lo que implica el decreto 111, pero pues básicamente para traducirlo a quienes nos están viendo es que está pidiendo, está exigiendo y está oficiando básicamente el presidente Daniel Noboa la movilización a escala nacional de las Fuerzas Armadas en Ecuador. Pero también tiene un componente importante y es que ha declarado también a 22 organizaciones criminales también como terroristas. Y esto no es nuevo, porque en el gobierno de Guillermo Lasso, en abril del 2023 específicamente, esto ya había sucedido. Algo que también llama mucho la atención es que evidentemente a las Fuerzas Armadas se le está dando también la facultad del uso de armas letales para neutralizar a quienes ellos consideren terroristas. A mí me parece que un uso responsable también de los términos es importante, porque estamos hablando de presuntos terroristas. Estas son personas que están siendo catalogadas y categorizadas como terroristas por el gobierno nacional, en este caso por el sistema de inteligencia y por las Fuerzas Armadas, que han sido también quienes han declarado como objetivo militar a todas estas personas. Y yo creo que sí hay que hacer también una precisión, y es que oficialmente se habla de 5 personas abatidas, pero tenemos reportes de que al menos serían 10, porque las 5 personas abatidas están dentro de Guayaquil, que forma parte de la zona 8, que es una de las zonas más violentas de Ecuador, pero también en zonas como Esmeraldas, que de hecho es la ciudad con la tasa de homicidios más alta del país, pues han habido también 3 personas presas asesinadas
en un proceso de recaptura, ¿no? Porque además se han documentado varias fugas en varias cárceles del país. Yo creo que es importante también decir que estos decretos, y que seguramente Fred lo va a explicar mejor, también tienen que pasar por una revisión de la Corte Constitucional. Y yo creo que esto es bien clave, porque cuando estamos hablando de neutralizar, esto tiene que aclararse y tienen también que verse cuáles van a ser esos parámetros que van a limitar cuál va a ser la función también de las Fuerzas Armadas en las calles. Y hay algo también que está puesto en debate, porque este decreto también está categorizando a estos grupos que ya han sido declarados como terroristas, como beligerantes, es decir, como estas estructuras que tienen una base ideológica, que tienen un fin político y por lo tanto están también siendo legitimados por el Estado ecuatoriano, cuando realmente son redes que funcionan con una dinámica diferente. Y esto ha sido también muy cuestionado por organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos, también de las personas presas en el Ecuador, porque entonces le da también una rienda suelta al gobierno para definir quiénes son terroristas y quiénes no. Usted ahí Y me da paso, tristemente, aunque usted en me la da mirada paso, Carol, y internacional... la interrumpo para poderle dar paso también a Efren, porque usted menciona algo Sí. sobre lo que le quiero preguntar a Efren Guerrero, y es ese posible vacío que puede dejar la norma. Efren, quiero que nos explique algo que mencionaba Carol. Ella hablaba de que ahora los militares, bajo el estado de excepción y bajo la denominación de conflicto armado, pueden tratar como objetivo militar a quienes se consideren como terroristas. Pero en la práctica, ¿qué significa ser un objetivo militar y quién puede ser catalogado de terrorista? Ok, vamos por partes. Muy buenas tardes con todos. El primer elemento es que este decreto establece el concepto de eh, conflicto armado interno. Si bien los convenios de Ginebra no proporcionan una definición específica de un conflicto armado no internacional, que es la definición técnica, el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia estableció dos condiciones clave en un caso que se llama Tadic. El primero es la intensidad del conflicto y el segundo la organización de las partes involucrados. A la hora que tengamos que evaluar esto, los criterios entran en la organización y en juego varios factores. Incluyen la presencia de una estructura de mando clara, ciertas normas disciplinarias, un control de grupos sobre territorio, capacidad para adquirir armas, reclutar y proporcionar entrenamiento de tipo militar o eficiencia en la coordinación. Ahora, esta situación, hay que tener en cuenta que el Estado está en una situación en la cual se está viendo superado por la existencia de grupos humanos amplios con unos niveles de organización que han puesto en ciertos lugares del Estado de rodillas al Estado. Y esto es una cosa preocupante. Tenemos niveles de asesinatos, han puesto al Ecuador en uno de los 10 países más peligrosos del mundo, a ciudades del país como Durán, Esmeraldas o Guayaquil, dentro de las 10 ciudades más peligrosas del planeta, inclusive más peligrosas de espacios donde hay conflictos armados internacionales abiertos. Y en este sentido, creo que el concepto de conflicto armado ha sido un elemento que ha sido utilizado por el gobierno para demostrar inicialmente el nivel de fragmentación que tiene y la necesidad de una respuesta radical por parte del Estado. Ahora, yo considero que el Estado tenía toda la facultad para usar la fuerza, inclusive letal, en contra de los grupos delincuenciales, en aplicación de los estándares internacionales y así como la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza que fue aprobada el año pasado. Yo quiero dejar claro que para que aquellos que creen que la declaratoria actual implica carta blanca para matar a miembros de grupos delincuenciales, esto no es así, porque el gobierno en algún momento debería justificar que hubo objetivos militares y que hubo una función continua en el combate. En este sentido, el derecho internacional humanitario no es carta blanca para el uso de la fuerza local. De hecho, estas acciones pueden llevar a ejecuciones extrajudiciales que pueden derivar después en condenas internacionales en contra del Ecuador. Pero más allá de ello, porque creo que esto tiene que verse en torno a lo que suceda en los próximos días. Ya hubo una primera rueda de prensa por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el cual establecen un número de detenidos que superan los 300 estas primeras horas. Especialmente ya ha habido operativos muy fuertes en zonas como Esmeraldas e Ibarra. Sí. Creo que hay que tener en cuenta
la legitimación, el calificativo de terroristas debe ser bien claro, porque el momento que tú le das el estatus de beligerante Claro, a un usted grupo hablaba, humano. usted Perdón, hablaba de dime, la dime. intensidad del conflicto como una de las dos condiciones para determinar que existe un conflicto armado interno. Carol, le quiero preguntar, ¿no se cumple ya esa intensidad, sabiendo, por ejemplo, que los homicidios cada año se han duplicado? Según la policía, en 2021 hubo cerca de 2.100 homicidios en todo el país. En 2022 esto se subió a 4.600 y en 2023 el último reporte de la policía es que hubo 8.008 homicidios. Ante esta situación, ¿es suficiente la declaración de conflicto armado? No la estamos escuchando, discúlpeme, retomamos nuestros ajustes técnicos con usted para poderla escuchar. Mientras tanto, le traslado la pregunta a Efrén. ¿Es suficiente esta declaratoria? Eso tendrá que analizar la Corte Constitucional el momento de hacer el control automático del decreto presentado por el presidente. En este momento me imagino que la Corte Constitucional unirá el análisis de los dos decretos, el decreto 110, que declaró el primer estado de excepción del fin de semana anterior, y el decreto 111 del día de ayer. En este sentido, los actos de violencia tienen que ser analizados de acuerdo a esas circunstancias. Personalmente, sin querer hacer un juicio de valor, porque ese juicio le corresponde a la Corte Constitucional, existe una profunda sensación de desesperanza en la población producto de de los actos de violencia y cómo esto se ha manifestado los últimos meses. O sea, hemos tenido situaciones dantescas, sicariatos en vivo, producto también de las redes sociales. Estos grupos del crimen organizado han utilizado redes sociales para promocionar sus actos y demostrar sus capacidades, y estamos hablando de desde ejecuciones hasta amenazas, videos musicales, vanagloriándose de su uso de armas. Entonces creo que hay una situación de una sociedad civil muy fracturada, muy golpeada, muy violentada. Hay que tener en cuenta que, según las últimas estadísticas, 7 de cada 10 ecuatorianos cree que está mal y muy mal, y 6 de cada 10 ecuatorianos creen que el futuro va a estar mal o muy mal. Entonces, hay una situación generalizada de afectación hacia la vida, a la integridad, a la propiedad, y eso está generando también un discurso de muchísima violencia por parte de los ecuatorianos, cosa que es bastante preocupante. Y a los hechos violentos que usted nos menciona, yo le añado dos que han sido bastante conocidos internacionalmente. Uno, el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado. Y dos, los 7 motines que hubo en cárceles después de la fuga de alias Fito esta misma semana. Y con todos estos argumentos, Carol, es que la presidencia está exponiendo que no se trata de una ola criminal, sino que esto es una violencia sistemática por parte de grupos que no caben en la denominación de delincuencia. Todo esto según el decreto 111, que es el que declara el conflicto armado. Y es que para la presidencia ya no son delincuencia porque cumplen unos parámetros de los grupos armados, por ejemplo, como el intento de controlar ciertos territorios. Y por eso los llama una amenaza terrorista, y esto lo cito entre comillas, contra los pilares de la soberanía estatal. Carol, ¿está en riesgo la soberanía de Ecuador? A ver, por supuesto que estamos hablando no de delincuencia común, sino de redes criminales transnacionales, por supuesto. Pero hay algo que el Estado y el gobierno no está asumiendo, y es que estos casos no son aislados. Venimos desde hace 3 años viviendo ya 16 masacres carcelarias, y esto se suma. Y digamos que el Ecuador vive ciclos de violencia que luego se ven apaciguados por medidas parche como el estado de excepción, que ha sido una medida además reciclada por el gobierno y por el gobierno tanto de Guillermo Lasso como del gobierno de Daniel Noboa. Y la respuesta justamente es
en esta política de mano dura, entre comillas, y como decía el presidente Noboa, de buquelizar y construir nuevas cárceles. Pero yo creo que hay que puntualizar algo bien importante, y es que sabemos, por ejemplos de países hermanos como México, Colombia, pero sobre todo lo que está pasando en Ecuador, es que sabemos que hay un nivel de permeabilidad del crimen organizado, y con crimen organizado no solo me estoy refiriendo a narcotráfico, sino a otras economías ilícitas, como el lavado de activos, como el contrabando, la minería ilegal. Todas estas economías ilícitas que están siendo centralizadas por estas bandas locales que trabajan logísticamente para los cárteles internacionales y que no trabajan justamente solas, porque algo que ha dicho el gobierno, por ejemplo, es que esto ha sido una declaratoria de guerra contra el Estado. Pero ¿cómo hablamos de una guerra contra el Estado si es que funcionarios estatales están justamente trabajando para estas organizaciones? Y por eso yo te escuchaba la pregunta que me hacías antes y también quería responderle en este momento. Y es que es difícil combatir todo lo que está ocurriendo en Ecuador con una política de mano dura cuando el Estado no se está viendo a sí mismo. Estas economías ilícitas no trabajan solas, están trabajando con policías, están trabajando con fiscales, están trabajando con abogados, con funcionarios de las instituciones que están rigiendo las cárceles, porque las fugas, además de estos cabecillas de estas bandas, que son cabecillas, porque realmente los líderes están invisibles, están en estos entramados empresariales y políticos que todavía no son nombrados y que todavía no son visibles para el Ecuador. Entonces, me parece a mí que cuando estamos hablando de una pérdida de la soberanía, estamos armando estos bandos, ¿no? De los buenos es la fuerza pública, es el Estado, es el gobierno, y por el otro lado estamos hablando de la gente mala, entre comillas, ¿no? De estas personas que ejercen violencia, pero no se está visibilizando que estas organizaciones trabajan en red justamente con el Estado. Entonces, difícilmente pueden combatir esto simplemente con una política de fuerza. Evidentemente, como decía Efren, este decreto habilita, ¿no?, el uso de la fuerza y también del uso de la fuerza letal contra estas personas y contra estas organizaciones, pero el problema es mucho más estructural. Y ahí sí, por ejemplo, tiene razón el gobierno al haber dicho en el decreto que es una cuestión sistemática, pero el problema es que esto no se va a terminar con una política de mano dura y con una política securitista y militarista. Esto puede ser una medida parche, pero cuando estamos hablando que en estas zonas, por ejemplo, en donde se están centralizando los operativos de Esmeraldas, Guayas y Manabí, que son sectores donde justamente están los puertos y los mares por donde está saliendo la droga, entre otros productos de economías ilícitas. Entonces, si es que no se está viendo que en estas comunidades donde están siendo reclutados estos niños, que no tienen otro futuro, que han crecido en círculos de violencia, además de la participación de agentes estatales en la creación de estas redes, difícilmente se va a poder recuperar esa soberanía que en este momento el gobierno está diciendo que está perdida. Entonces creo que hay que darle una mirada mucho más integral, porque esta estrategia ya la hemos visto aplicada en México, por ejemplo, cuando el expresidente Felipe Calderón instauró la guerra contra las drogas en México, y también en Colombia. Estas economías lo que hacen con el tiempo es institucionalizarse. Y tristemente el Ecuador lo que está viviendo primero es esa guerra psicológica, esa guerra de violencia, una guerra social, una guerra civil, que yo creo que difícilmente tenga un fin a corto plazo. Usted afirma que no se trata de una guerra contra el Estado, ya que estos grupos criminales, ahora denominados actores no estatales beligerantes, trabajan en red precisamente con el mismo Estado, ya sea con guardias de la prisión donde están los máximos cabecillas, con jueces, etcétera. Efren, ¿usted comparte esta visión de que no es una guerra contra el Estado? Yo creo que no, yo creo que lo importante es, y yo estoy de acuerdo con Carlos en eso, de que hay una economía ilegal de altísimo calado imbuida en todo el sistema ecuatoriano. Estamos hablando, y no solamente hablamos de narcotráfico, hablamos de trata de personas, hablamos de tráfico de migrantes. Recordemos que la segunda población que está cruzando ese espacio infernal que ahora se ha vuelto el Paso del Darién son ecuatorianos, y eso alguien los está transportando. Y hay que tener en cuenta que el crimen organizado internacional no es el negocio de los objetos, de la droga, las armas o las personas objetivizadas, sino de la logística ilegal a través del mundo. Y yo creo que hay que tener en cuenta que el Estado ecuatoriano hay que también verlo hacia adentro. Hay una estructura corrupta, ya casos como el caso Metástasis, un caso que ha sido sonado desde diciembre pasado, de estructuras ilegales
dentro de jueces y fiscales en el Ecuador, también hay que tener en cuenta que la sociedad tiene que desconectarse de ese flujo de poder simbólico y dinero corrupto que nace tanto de un Estado corrompido como del crimen organizado. O sea, hay espacios que tienen que ser analizados. Creo que lo importante, y eso lo han hecho varios analistas a través de todos estos ya años que estamos en esta discusión en Ecuador, que lo que se tiene que analizar es la ruta del dinero. Y quiero La ruta, hacerle una pregunta al respecto. sí. Además de estas decisiones de mano dura, estado de excepción, declaración de conflicto armado interno, decir que el gobierno ecuatoriano enviará a sus respectivos países a más de 1.500 personas capturadas que son extranjeras, hacer 3 cárceles en barcos, hacer 2 megacárceles de alta seguridad al estilo El Salvador y México. Más allá de esta mano dura, Efren, ¿qué decisiones ha tomado el presidente Noboa para combatir esa corrupción dentro del propio Estado? Creo que lo importante es que se están dando ya los casos, y yo celebro mucho también la cierta actitud proactiva de la Fiscalía para involucrarse en un tema tan complicado y tan hasta peligroso que se está dando. Recordemos que el fin de semana anterior, este señor Pico, que es el líder de una de las bandas, que no quiero nombrarlas más, hablaba que había una amenaza directa contra la fiscal general del Estado. En este sentido, se está mostrando claramente de que están yendo por un cierto camino correcto. Sobre el tema de la expulsión de personas detenidas, la expulsión de personas privadas de la libertad, creo que en esto hay que hacer un proceso legal, y existe. Hay un proceso expedito de traslado usando el convenio sobre traslado de personas condenadas, que se llama el Convenio de Estrasburgo, para que vayan directo a cárceles de Colombia. Creo que ahí hay un tema de coordinación a nivel internacional respecto a estos temas por una razón. Todos estos temas que estamos viviendo en Ecuador también son parte de una dinámica mundial de transporte, de movimiento de bienes dentro del crimen organizado. Estamos hablando de la producción de cocaína, el tráfico internacional de armas y el tráfico internacional de migrantes, que son crímenes complejos que se mueven entre fronteras. En tal razón, cualquier escenario en el cual el Ecuador no pida la asistencia internacional y la cooperación internacional va a hacer que sean medidas parche. El día de hoy, el presidente Noboa se reunió con el cuerpo diplomático ecuatoriano, en el cual la gran mayoría del cuerpo diplomático presentó su apoyo a esta situación. Hoy en la tarde ya tuvo una reunión la Asamblea Nacional. Entonces existe una cierta situación de cierta confluencia de pareceres, sí, para una política pública muy agresiva. Hay que ver qué sucede en los próximos días. Y para esa política pública agresiva que usted menciona, el gobierno sin duda alguna necesitará dinero. Por eso los decretos excepcionales le dan el poder al Ministerio de Economía y Finanzas, y esto lo cito textualmente, de asignar recursos suficientes para el estado de excepción y poder disponer de los fondos públicos necesarios. Hay solo 2 excepciones, 2 fondos que no puede tocar, los de la salud y los de la educación. Carol, en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Tiene más poder el gobierno de un gasto discrecional? Bueno, en realidad yo creo que sí deberíamos analizarlo, porque entiendo que la mayoría de estos recursos que están nombrados en el decreto justamente van a potenciar a la fuerza pública, es decir, al equipamiento tanto de la Policía Nacional como de los militares de las Fuerzas Armadas en Ecuador. Pero yo lo que pienso es eso, es que va a potenciar la política de mano dura que está planteando en este momento el presidente Daniel Noboa. Ahora, si es que va a abusar de eso, en este momento no lo sabemos. Lo que sí vemos es que si hay una ausencia, por ejemplo, de un plan, digamos, a largo plazo, un plan integral. Sabemos además que el presidente Noboa no va a estar mucho tiempo en la presidencia, sino que más bien ha sido un gobierno de transición a una nueva política de cómo enfrentar lo que está ocurriendo en esta crisis de seguridad sin precedentes en Ecuador. Pero yo creo que también es importante ver esas otras aristas, porque si bien se está nutriendo en este momento a la fuerza pública, no se está nutriendo, por ejemplo, a instituciones como la Unidad de Análisis Financiero, que son claves cuando se quiere construir un sistema antilavado de activos, donde realmente está la economía ilícita, porque si uno quiere combatir las redes de crimen transnacional, tiene que justamente activar mecanismos para detectar cómo se está lavando ese dinero.
ya ese dinero tristemente no se está atacando. Y por otro lado, algo de lo que hemos hablado en investigaciones periodísticas, organizaciones defensoras de derechos humanos, es justamente este financiamiento a la inversión social para estas comunidades también, donde están justamente estos niños que están siendo reclutados por varios factores, y uno de esos factores es justamente el empobrecimiento, ¿no? Crecer en estas comunidades donde no hay recursos, no hay servicios básicos, no hay bienes públicos. Entonces es muy difícil ver un plan integral y que haya un financiamiento para eso. En este momento, evidentemente, la decisión del gobierno ha sido mantener este decreto, y veamos también cómo nos va, porque para muchas personas esta es una vía de esperanza, porque ya no pueden sobrevivir más en las calles con tanta violencia. Pero tristemente no sé si es que vaya a dar resultado o no, pero todos pensamos que también deberían haber este financiamiento y estas cajas económicas para fortalecer otros sistemas que no se están viendo en este momento. Y quiero que, para ir cerrando nuestro debate, ustedes como ecuatorianos puedan explicarle a nuestra audiencia internacional qué se está viviendo a esta hora en Ecuador tras la declaración de estado de excepción y conflicto armado interno. Carol, empiezo por usted. ¿Qué ha significado y si ha cambiado algo para usted, para sus familiares en Ecuador y para las personas que usted conoce en Ecuador esta declaración? Bueno, yo creo que para todos ha causado también, claro, las personas que están en Ecuador, yo en este momento estoy exiliada y mi familia, por supuesto, que le está viviendo duro. Yo creo que muchas familias están viviendo esta situación muy dolorosa, pero yo sí quiero hablar de un grupo vulnerable en este momento que está solicitando al gobierno que por favor se le garantice la vida. Y en este momento voy a hablar de los guías penitenciarios, que yo creo que es importante hablar de ellos porque creo que las familias de estas personas están viviendo momentos muy difíciles, y es que en este momento casi 140 personas están siendo retenidas en 5 cárceles ecuatorianas, llevan 3 días sin alimento, totalmente amenazados, con las familias afuera de los recintos carcelarios donde están liderando bandas criminales, y justamente ellos se han convertido en esta moneda de cambio, exigiendo que la fuerza militar y la fuerza pública no ingrese a las cárceles. Entonces, evidentemente, esta declaración de conflicto armado interno para ellos se ha significado un proceso de miedo absoluto, por supuesto, porque no saben qué va a pasar con sus familiares. Y yo creo que también para la población en general, esto ha significado pues ver un país diferente, ¿no? Palpar a primera mano qué es lo que significa que un Estado esté totalmente cooptado y de rodillas frente al crimen organizado, frente a las redes criminales, no tener que guardarse en casa ahora a nivel general, porque esto ya estaba sucediendo en Esmeraldas, donde la propia población se impuso un toque de queda para ya no poder salir. Los comercios en Esmeraldas ya cerraban a las 3, 4, 5 de la tarde, cuando antes lo hacían a las 7, 8, 9 de la noche. Impresionante. Esto que se vivía en esa zona se ha trasladado ahora incluso a Quito, ¿no? La capital de los ecuatorianos, donde también se están dando todos estos atentados y estas amenazas de bomba. Lastimosamente debo interrumpirla para darle paso a Efren. Muy brevemente, ¿cuál es la sensación? Tenemos mucho miedo, no tengo por qué negarlo. El día de ayer fue un día profundamente caótico en Quito. Mi casa, mi sitio de trabajo son muy cerca a instituciones públicas con amenazas. La gente salió despavorida, el tráfico fue terrible. Obviamente muchas noticias falsas en internet contando pues que mostraban videos por ejemplo, de simulacros de operativos de la policía y decían esto está sucediendo en la calle tal, en la calle tal. La gente muy asustada, los chicos, porque fue todo muy rápido, fue el decreto a mediodía y claro, la gente estuvo muy, muy asustada. Desde ahora la gente está en casa, estamos guardados en casa, yo estoy teletrabajando esta nueva orden. Ahora, obviamente, esto es el primer día de un proceso muy largo y que Dios quiera que no sea un proceso feo, pero nada dice que eso pueda cambiar. Creo que el país que vivíamos se rompió y que va a poder repararlo puede tomar décadas.
Y en ese proceso largo que usted menciona, France 24 estará atento a lo que ocurra en Ecuador. Carol Noroña y Efrén Guerrero, muchas gracias por acompañarnos en el debate. Y también le agradezco a nuestras productoras Jennifer Guevara, Tania Herrera y por supuesto al equipo de producción. Ustedes sigan en France 24.